Te damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. Voy a leerles del Evangelio según San Lucas en el capítulo 21. Son palabras de Cristo Jesús, y Jesús nos dijo lo que tenemos que entender en estos momentos. Jesús dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso fue lo que Cristo Jesús nos dijo que iba a pasar. Vuelvo a repetirte lo que estaba diciendo hace unos momentos. Hay personas que están poniendo en sus páginas, aún a través del WhatsApp, están poniendo a personas que son adivinos, que son brujos, que supuestamente pueden predecir el futuro, y están diciendo que ellos habían profetizado, habían pronosticado una pandemia y que ahora la estamos viendo. Quiero decirte con mucho cariño y en el amor de Cristo, ellos no están profetizando nada nuevo. Cristo Jesús lo había dicho en el Evangelio según San Lucas capítulo 21. Había dicho de las cosas que estaban sucediendo. Por eso ellos no están dando nada nuevo. Jesús lo había dicho hace casi 2000 años atrás. Ellos no están pronosticando nada, no están profetizando nada. Es Cristo Jesús el que nos había dicho. Por eso el mensaje que tenemos de parte de Dios debe ser importante. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo dijo. Cristo Jesús es la garantía del mensaje que tenemos a través de la Escritura, del mensaje que tenemos en estos momentos. No son los adivinos, quiero decirte, no son los brujos, no son los que pronostican los tiempos, no son los que están adivinando acerca del futuro, sino Cristo Jesús con mucho tiempo nos había advertido de los tiempos que estamos viviendo ahora. Por eso Cristo Jesús es la garantía de lo que estamos viviendo. Cristo Jesús es la esperanza. Cristo Jesús, queridos amigos, es la única garantía que tenemos para creer en lo que Él dice. Nadie más puede decirte que está pronosticando, o que había pronosticado, o que está diciendo que iban a venir las cosas que Cristo Jesús había anunciado mucho tiempo atrás. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Déjame tomar un punto muy importante. Déjame entrar en el término o definición de esperanza. La definición de esperanza, o en el concepto bíblico de esperanza, es muy diferente al concepto que tenemos popularmente. En el concepto bíblico, por ejemplo, esperanza significa que es un término más amplio y más profundo que en el término humano. En la manera en que nosotros usamos la esperanza, a la manera en que la Biblia lo enseña, o en el término bíblico, es más profundo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, tengo esperanza, te pregunto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que verdaderamente estamos diciendo cuando decimos que tenemos esperanza, estamos diciendo que yo deseo algo. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo esperanza que todo esto va a terminar. Tienen esperanza que esto va a terminar. Si te das cuenta, la esperanza es que terminen las cosas. Ese es en el término humano. Pero en el término bíblico, la esperanza que Dios nos enseña es un término que nos enseña acerca de desear algo que va a venir y que nos va a traer bendición a nuestra vida. No solamente algo que nos libra de algo, sino algo que va a traer bendición a mi vida y la va a cambiar. Esa es la esperanza bíblica. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, la esperanza para el futuro está basada en la palabra de Dios, y específicamente en la persona de Jesús, en nadie más. Cristo Jesús
nos avisó con mucha anticipación lo que estamos viviendo en estos momentos. Por eso cuando te digan que un adivino, que un espiritista, que un brujo, que una persona que está profetizando y está diciendo lo que está pasando en estos momentos, Cristo Jesús lo dijo con muchos años de anticipación. Cristo Jesús lo había hablado. Ahora, la esperanza que nosotros tenemos en Cristo está o es sólida, porque no cambia, porque no se conmueve, porque no se mueve. La esperanza humana depende de las circunstancias. Por ejemplo, te vuelvo a decir lo que te dije hace unos momentos. Muchos tienen esperanza de que las cosas van a cambiar, pero te hago esta pregunta: ¿y si no cambian las cosas? ¿Si no cambia la situación? ¿Si se toma más del tiempo que estamos esperando? Aquí es donde entra también la esperanza y la fe. ¿Estás entendiendo el término humano de esperanza? Algo que se espera. Pero en el término bíblico la esperanza es sólida, es firme y trae bendición a nuestra vida, porque está basada en el poder de Dios, en su gran misericordia, está basada en sus promesas, está basada en su palabra y está reafirmada en Jesucristo, su Hijo, de todo lo que ha hecho por nosotros y a través de Él. Esa es la esperanza bendita que nosotros tenemos en Cristo. Algo más que nosotros tenemos que entender: no es un pensamiento positivo, no es de que tengo o pienso positivamente, no. La Biblia no habla de tener un pensamiento positivo. La Biblia nos habla de tener fe en Dios y en su poder. No es un pensamiento positivo, es confiar en Él. Por eso la gente dice: tengo esperanza. ¿Pero en qué? En que yo deseo que cambien las cosas. En que yo deseo que mejore este mundo, sí. Pero es solamente algo temporal. Pero te vuelvo a repetir: si no cambia este mundo, entonces ¿en qué va a quedar tu esperanza? Por eso nosotros tenemos que ver la gran diferencia. Tenemos esperanza, pero ¿en quién? ¿Y para qué? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, déjame hablarte acerca de la soberanía de nuestro Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios es importante? Porque tenemos que reconocer que Él es el único que tiene el control de este mundo. No son los presidentes, no son las naciones, no es la nación más poderosa, o como se escucha alrededor, que son ciertas personas millonarias o las más ricas de este mundo que controlan el mundo. Aún Dios sigue teniendo control sobre todas esas personas. Ahora, ¿por qué Dios es importante? Quiero leerte algo del libro de Isaías, capítulo 46. Jesús hace una comparación al pueblo de Israel. ¿En qué sentido hace una comparación? En el capítulo 46 de Isaías, versículo 5, Jesús dice: ¿a quién me asemejáis y me igualaréis? ¿Me compararéis para que seamos semejantes? Dios dice: ¿a quién me puedes asemejar? ¿Qué forma me puedes dar? ¿Qué figura me puedes dar? Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, en el versículo 7, Dios habla a través del profeta Isaías. Dios habla de una verdad que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Dice así, hablando de lo que ellos hacen. Déjame leerte el versículo 6 para que lo entiendas. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de las tribulaciones. Esto es lo que dice Dios. Escúchame bien. Yo no estoy interpretando la palabra de Dios a mi antojo, no. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de aquellas personas que dejaron de confiar en Dios y confiaron en los dioses falsos o en sus ídolos. Dios dice, le gritan, no le responden, ni los libra de la tribulación. Por eso te pregunto,
¿En quién estás confiando en estos momentos? Ahora mira la gran diferencia de lo que dice Dios, versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volver en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién es el que sabe todo el futuro? Dios. Por eso él dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Esa es la soberanía de Dios. Y Dios hace la diferencia, dice, los dioses falsos que tú tienes no te escuchan y no te pueden librar en los momentos difíciles. En el capítulo 48 de ese mismo libro, mira lo que dice Dios, versículo 3. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, y lo publiqué, y lo hice pronto, y fue realidad. Vuelvo a repetirte el pasaje. Dios dice, lo que pasó, yo antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Ahora entendemos lo que Dios nos está diciendo. Esta es la soberanía de Dios. Por eso, querido amigo que nos acompañas, te hablo en el amor de Cristo. No te ofendas lo que te estoy diciendo, pero esta es una verdad. Dios es el único que puede predecir el futuro. Por eso Cristo Jesús nos avisó con anticipación de lo que estamos viviendo en estos momentos. La gente estaría desfalleciendo con temor de la expectación de las cosas que sucederían sobre esta tierra. Ahora te pregunto, ¿no es exactamente lo que estamos viviendo en estos momentos? Sí, porque esa es la soberanía de Dios. No es el adivino, no es el brujo, no es la bruja, por muy popular que sea, ellos no tienen la capacidad de predecir el futuro. No puedes decir que ellos pronosticaron. Dios a través de Cristo Jesús lo había pronosticado mucho tiempo atrás. Esa es la soberanía de Dios y solamente Él puede decirnos el futuro. Ahora aquí vuelvo a hablarte. ¿Cuál es la actitud de la mayoría de la gente? Vuelvo a repetirte de Lucas capítulo 21, versículo 25. Voy a leer 25, 26. Hice un extracto, dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es la actitud de las personas en la actualidad? Desfalleciendo, en otras versiones dice muriendo, por el temor, por la angustia, por las cosas que están pasando alrededor del mundo. Esa es la actitud de la mayoría de la gente. ¿Cuál gente? La que no confió en Dios, la que no esperó en Dios, la que no tuvo esperanza en Dios, la que se refugió en otros personajes o en otras cosas que no eran Dios. Porque Dios es el único que puede decirnos el futuro. Ahora en el versículo 27, 28, te lo había repetido en una ocasión atrás, hay otro grupo que toma las cosas muy diferente y ve las cosas muy diferentes a como las ve la mayoría del mundo. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué dijo Jesús? Cuando comiencen a suceder las cosas que estamos viviendo en estos momentos, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque Cristo Jesús viene pronto, porque vuestra salvación está cerca. ¿Te das cuenta cómo la esperanza hace un cambio muy grande en la vida del ser humano? Para unos desfallecen porque no tienen esperanza. Se llenan de terror, de angustia, de miedo. Ven muerte, ven enfermedad en todo lo que huelen, lo que miran, lo que tocan, lo que pisan, lo que sienten. Pero sin embargo, para los que están en Cristo,
Los que tienen esperanza en lo que Dios dice, Jesús les dice, levanten su cabeza, erguíos, levántate. Dice, porque vuestra redención está cerca. Significa entonces, queridos hermanos, que la esperanza en Cristo fortalece, guía, orienta, protege y salva. Esa es la gran diferencia. Vuelvo a repetirlo. La esperanza en Cristo fortalece, guía, orienta, protege y salva. ¿Te das cuenta la gran diferencia que hay en Jesús? ¿Qué es la esperanza en Cristo? La esperanza en Cristo, queridos hermanos, es segura. Porque Él lo garantiza. Porque Él da su palabra. Cuando Él dijo que iba a venir a morir por el hombre, lo cumplió. Y cuando Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo ha estado cumpliendo. Y cuando Él dijo a aquellos que estaban ahí, le dijeron los ángeles, este mismo Jesús que fue llevado, regresará. Y Jesús lo va a cumplir. Por eso la esperanza en Cristo Jesús es segura, es firme, es buena, es viva, porque Cristo Jesús resucitó. Es una plena certeza de lo que esperamos. Es esperanza bienaventurada. Es una esperanza feliz en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús cumple su palabra. Por eso entiendes la esperanza que necesita el hombre o el mundo para un mundo que está viviendo en desesperanza. Ahora te pregunto, ¿tú tienes esa esperanza en tu vida? ¿Es Jesús la esperanza que te ayuda? La esperanza, queridos hermanos, de acuerdo a la Biblia, no es solamente la expectativa de algo que Dios va a cumplir, sino que tiene repercusiones en el presente, en estos momentos. Significa entonces que afecta mi vida de una manera positiva y de transformación. No es solamente la expectativa de esperar algo de Dios, sino que también afecta mi vida en estos momentos. Porque a medida que yo voy viendo las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, tengo la certeza, tengo la seguridad que Cristo Jesús viene, y eso me está motivando a prepararme para encontrarme con Cristo. No me quedo de brazos abiertos. Sigo en mi comunión, sigo en mi relación con Cristo Jesús. Sigo adorando a Jesús como lo hacemos ahorita en las casas. No me impide que siga teniendo comunión con Cristo Jesús el no poderme reunir en el templo. Sigo adorando a Jesús aunque no esté en estos momentos en el templo. Por eso la esperanza que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús es la mejor esperanza que tiene el hombre. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 12 y 14 dice: la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Significa entonces que por encima de todo, la esperanza en Cristo es lo mejor que tenemos para nuestra vida. La esperanza de aquel que no tiene a Cristo Jesús se disuelve, perecerá, dice la palabra de Dios. Y la esperanza que Él tiene dice que es tela de araña, no puede protegerte, no puede ayudarte. Por eso te pregunto, ¿necesitamos esperanza para un mundo desesperanzado? Sí, necesitamos esa esperanza. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 23, la palabra de Dios dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos, dice, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El hombre falla, pero Cristo Jesús no falla, porque Cristo Jesús lo prometió. Y Cristo Jesús dijo que estaría con nosotros. Cristo Jesús dijo que vendría por nosotros. Y Cristo Jesús nos dio las señales, las evidencias de su cercanía, y las estamos viviendo hoy. Por eso yo te invito a que aceptes a Cristo.
Por eso te invito a que aceptes a Jesús. Ahora, la venida de Cristo es una esperanza inspiradora, porque cada día miramos al cielo y sabemos que Cristo Jesús vendrá. La venida de Cristo es una esperanza activa, no nos deja en la inactividad. Es activa porque nos ayuda a mantenernos activos. Nos ayuda a mantenernos en el servicio a Dios. La venida de Cristo es una esperanza que transforma, porque anhelamos estar con Cristo Jesús. Nos damos cuenta que el mundo es contrario a la voluntad de Dios y anhelamos ser semejantes a Cristo. Anhelamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Es una esperanza que transforma. La venida de Cristo es una esperanza consoladora, porque aunque nos toque la enfermedad, aunque estemos viviendo los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, tenemos la esperanza de que Cristo Jesús vendrá. La venida de Cristo es una esperanza viva y estimulante, porque cada día nos fortalece, porque cada día nos ayuda, porque cada día nos levanta. Por eso, la esperanza, sin esperanza que es Cristo, la vida pierde sentido. La vida pierde todo sentido en este mundo. Las expectativas no son claras cuando no tienes esperanza en Cristo, ni son seguras, ni hay certeza de las cosas que se esperan. Cuando crece la esperanza que no está fundada en Dios, no hay seguridad, no hay certeza, no hay expectativa de las cosas claras que esperas. De hecho, déjame decirte con mucho cariño, y las personas lo repiten, cuando una persona muere, cuando un ser querido muere, déjame decirte las cosas que no están claras. Cuando una persona muere, muchos dicen, bueno, pasó a mejor vida. Otros dicen, Dios lo necesitaba en el cielo. Otros dicen, donde quiera que esté en el cielo. Otros dicen que están en el purgatorio. Otros dicen que están en el limbo. ¿Te das cuenta que no hay una claridad de las cosas? ¿Por qué? Porque no está la esperanza en Cristo Jesús. La esperanza de Cristo Jesús, te vuelvo a decir, nos guía, nos protege, nos ayuda en el vivir diario. Por eso, queridos hermanos, ¿cuál es la definición que tenemos de esperanza bíblica? La esperanza bíblica, queridos hermanos, la definición que tenemos es Cristo Jesús es la esperanza bendita. Cristo Jesús es la esperanza que necesitamos en estos momentos. Por eso te invito que aceptes a Cristo Jesús como Salvador personal. Que Cristo Jesús sea tu esperanza, porque Cristo Jesús fortalece, porque Cristo Jesús nos guía, porque Cristo Jesús orienta, porque Cristo Jesús protege y salva. ¿Es Cristo Jesús tu esperanza? Recuerda lo que dijo Dios en Isaías. Tal vez tengas un Dios ajeno, un Dios que no es el Dios de los cielos. Y Dios te habla con mucha claridad y con amor. Te dice, ellos no te responden cuando tú les llamas. Ellos no te pueden librar de los momentos difíciles. Porque solamente Cristo Jesús es el único que puede ayudarte. Vuelvo a recordarte esto. Nadie ha profetizado lo que estamos viviendo humanamente hablando fuera de Dios. Cristo Jesús lo profetizó alrededor de 2000 años atrás. No es el hombre, ningún adivino, ninguna bruja, ningún espiritista que haya recibido la revelación de lo que estamos viviendo. No, Cristo Jesús lo anticipó con muchos años para que tú creyeras en lo que Él dice. Ahora te pregunto, ¿cuál es la esperanza que estás viviendo tú? Estos momentos son de reflexión. Estos momentos son de meditar en nuestras vidas. Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús viene en las nubes del cielo por los suyos. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas? Quiero terminar con este
este pasaje que lo tenemos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12 dice así en el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién debemos de poner nuestros ojos? En Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la esperanza viva, porque Cristo Jesús es el Salvador del mundo, porque Cristo Jesús nos dijo en Lucas 21 de estas palabras, que en el tiempo antes de su venida sucederían muchas cosas en la tierra, y que el hombre estaría desfalleciendo con temor, con angustia, por la expectación de las cosas que sucederían en la tierra. Se ha cumplido y se seguirá cumpliendo lo que dice Cristo Jesús. No me creas a mí si no quieres. Pero lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo por cuenta propia. Lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Y tú puedes tomar cualquier Biblia y puedes leerlo directamente de la Biblia. Y te darás cuenta que es Cristo Jesús. Esa es la garantía que tenemos. La garantía es Jesús nuestro Salvador, para que creamos en Él. Por eso Cristo Jesús te está llamando en estos momentos. Cristo Jesús te está invitando. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Confías en los adivinos, en los brujos, en los pronósticos? O tal vez, aún me atrevo a decir, ¿crees en las profecías de Nostradamus? Cuando Cristo Jesús las dijo mucho antes de que existiera Nostradamus. Cristo Jesús no falla, no se equivoca y nunca dejará avergonzados a los que creen en Él. ¿Qué harás en esta noche? ¿Seguirás siguiendo una esperanza vana? ¿Simplemente esperando a que termine esta epidemia o este virus? Pero una vez que termine todo esto, te pregunto, ¿qué harás? ¿Seguirás viviendo igual? ¿Seguirás dándole la espalda a Jesús? ¿Seguirás viviendo sin salvación? ¿Seguirás viviendo sin Dios en tu vida? No te estoy diciendo que si tú crees, sé que crees en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer lo que Dios dice. No sigas alimentándote de falsas esperanzas. Y te hablo en el amor de Cristo. Es tiempo de hablar de corazón a corazón. Te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo que abras tu corazón a Cristo. Él viene pronto y Él quiere llevarte a ti y a tu familia al cielo y a la eternidad. Y finalmente vivir en esta tierra renovada, libre de pecado, de muerte, de enfermedades, para vivir en un mundo lleno de justicia y de verdad. ¿Qué harás en esta noche? ¿Seguirás alimentándote con las vanas esperanzas de los presidentes de las naciones, de los sabios, de los científicos? Cuando Cristo Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cristo Jesús viene pronto. Querido hermano de iglesia, querido creyente, ya no pierdas el tiempo en este mundo. Es tiempo de tomar decisiones firmes. Es tiempo de entrega a Jesús completamente. Ya no es tiempo de estar cavilando en dos pensamientos. Es tiempo de entregarnos completamente a Cristo Jesús, porque Él viene pronto. Acompáñame en esta oración. Querido Dios y Padre bendito, gracias. Gracias una vez más por tu cuidado y gracias por tu protección. Gracias por tu palabra escrita, Señor, tu palabra firme, segura. Gracias, porque a través de Cristo Jesús tenemos la esperanza bendita de que Él vendrá por nosotros. No esperamos la terminación de este virus, estamos esperando la terminación del pecado, Señor, que ha traído todas estas cosas al hombre. Pero ayúdanos, Señor, a rechazarlo, para aceptar a Cristo Jesús como Salvador.
Bendice a los que nos han acompañado, Señor, a los que han visto el video más tarde o lo verán más tarde o acaban de terminar de estar con nosotros. Bendícelos, Señor, los pongo en tus manos y que ellos puedan encontrar esa esperanza que es Cristo en un mundo desesperanzado. Sé con ellos, Señor, porque te lo pido y te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Piensa en esto con cariño para ti. Que Dios te bendiga. Reflexiones de esperanza.